Estamos en comunicación telefónica con el senador provincial, el senador Roque Cornejo. Buenos días, Roque. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Aldo? Muchas gracias. No, Un gracias, saludo a tu equipo, a tu producción. gracias por atendernos, gracias por recibirnos. Roque, empecemos directamente con algo que pasó aquí en la Cámara de Senadores de la provincia de Salta en una sesión extraordinaria pedida por el Ejecutivo Provincial a la cabeza con Gustavo Sáenz, en donde se planteó la designación de dos nuevos jueces para la Corte de Justicia salteña. Obviamente, eh, tiene la mayoría, sos la única oposición ahí dentro de la Cámara de Senadores. ¿Qué me podés contar respecto a esto? Si estás de acuerdo, estás en desacuerdo. Les recordemos a la gente que el presidente Javier Milei quiso designar también a dos miembros más de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se lo voltearon. Pero acá, lo contrario. ¿Me puedes contar más o menos, Roque, cómo viene la mano con esto? Así es, Aldo. Bueno, los 90 ustedes recordarán, inicialmente la Corte de Justicia de la provincia, que es el órgano máximo del Poder Judicial, estaba constituido por 5 integrantes y funcionaba. Como decir, claro, que no tenía ningún problema, nadie quería que se aumente la cantidad de integrantes. Luego, cuando asumió Urtubey por cuestiones políticas y para blindarse políticamente, lo elevó a 7 para poder designar él a 2 integrantes más. Y la misma receta aplicó Sáenz cuando asumió, que él lo elevó a 9, designando 2 más. Ahora se han jubilado 2 jueces de corte, tenían que la posibilidad de dejarlo en 7, que funcione como está funcionando en 7, pero no. Ustedes saben que los jueces de corte, a partir de la reforma del año 2021 de la Constitución, duran 10 años en sus mandatos. Sí. Entonces es una forma eficiente, podríamos decirlo, de blindarse políticamente ex post facto, ¿no? Y una vez que uno termina el mandato. Entonces, lógicamente, eligió jueces que son de su riñón político, y bueno, nosotros nos hemos opuesto, primero, bueno, por cuestiones económicas, por supuesto, sabemos que esto no es positivo desde el punto de vista financiero para las cuentas de la provincia. Creo que cada peso que tiene que tener la provincia tiene que ir a salud, educación y seguridad, y un gasto innecesario, porque tener 9 jueces de corte nada beneficiado a los salteños. Y en segundo lugar, por supuesto, también la cuestión que hablamos recién, tener afinidad política, tener afinidad de amistad, tener una relación directa no es negativo, pero sí no es lo que debe tener si usted quiere ser juez de corte, porque el juez de corte, el Poder Judicial en sí, por el principio republicano de división de poderes, naturalmente tiene que ser independiente, y claro, el Poder Judicial tiene que ser el más independiente de los independientes. Claro. El más independiente de los poderes tiene que ser. ¿Por qué? Lo que muy probablemente los 2 jueces y todos los jueces de la Corte tienen que pronunciarse respecto a cuestiones profundas e importantes relacionadas a la actual administración de la provincia. Entonces, va a tener 2 opciones: o no se van a poder pronunciar porque deberán abstenerse por afinidad, por vínculo y por haber formado parte del gobierno provincial, o si se pronuncian, evidentemente van a estar muy probablemente, por cualquier sentido común, usted le pregunta por qué decir, le va a decir, bueno, difícil que un amigo falle contra un amigo de manera negativa, sí, ¿no? Por eso ahí la gente empieza a sospechar, empieza a decir, y bueno, está todo arreglado, no, aquí no va a pasar absolutamente nada, no se va a investigar nada. Y entonces por eso la gente empieza a tener cada vez más desconfianza con la política. Pero siempre tenemos que ser redundantes y decir que todos los políticos no son iguales. No, yo incluso hice referencia a la primera vez que se conformó la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la presidencia de Bartolomé Mitre. Mitre mismo reconocía públicamente en su momento que había designado, por ejemplo, a Valentina Alsina, que era un ferviente opositor, pero era todo lo que él designa eran opositores a él, rivales políticos. Pero él decía, yo sé que son rivales políticos, pero sé de su idoneidad y de su calidad jurídica, que eso va a prevalecer ante el criterio de cualquier cuestión que tenga que resolver.
lo trataron de loco, pero fue una de las mejores cortes y fue realmente una corte que se pronunció con total independencia y por el bien de todos los argentinos. Yo no le pido al gobernador que designe enemigos o rivales políticos, sino simplemente le pido que hubiera abierto el debate institucional, que participe en todo el arco político, que los distintos sectores sociales, las universidades, para definir no los nombres en sí, sino las cualidades que tenían que tener las personas que van a encarnar tan alta responsabilidad. Reitero, no hablar de nombres, sino, bueno, a ver, qué cualidades debe tener, ¿no? Qué requisitos debe tener, y aquellos que cumplen esos requisitos, dialogarlo con la comunidad, porque, reitero, van a ser cosas que van a trascender esta administración provincial. Entonces, va a tener que lidiar todos los salteños con los jueces que queden en la corte. Yo creo que yo canto hablar de nombres personales, pero sin duda alguna no podemos negar estos tres principios, ¿no? El tema de que no hacía falta desde el punto de vista económico, cada peso debía destinado a las necesidades reales de los salteños. Desde el punto de vista político no hubo ningún tipo de consenso, y desde el punto de vista técnico, podemos decirle, sabemos que son personas que participan en la actual administración provincial, entonces su afinidad sin duda alguna se va a ver empañada, ¿no? Claro. Roque, otro tema... un criterio absoluto de independencia. Otro tema que es importante fue lo que se sancionó ayer y ya salió como ley, que es la baja de imputabilidad hacia los menores, que se baja de 16 a 14 años. ¿Qué opinión tenés respecto a esto, de lo que se va a empezar a poner en vigencia? Y es un proyecto que lo planteó el gobierno nacional en sesiones extraordinarias y que durante esta semana tuvo una muy buena aceptación, sobre todo aquellos familiares que fueron víctimas de menores de edad que directamente son unos asesinos. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Este gobierno, sin lugar a dudas, el gobierno nacional, la presidencia de Milei, el gobierno más reformista en la historia de la República Argentina, y que aún así, no teniendo amplias mayorías, va logrando desde hace 2 años reformas en todos los temas, no solo en el régimen penal juvenil, sino también en cuestiones económicas, en cuestiones profundamente de política para destrabar las relaciones comerciales, en temas tributarios. Me parece a mí, sin lo que sucedió también la semana pasada con el tema de reforma laboral, fue algo que siempre se había prometido y nunca se había cumplido. Todos sabemos que se tenía que modernizar la ley de contrato de trabajo, y bueno, pasaban los años y nunca hubo ni siquiera un intento. Respecto al régimen penal juvenil concretamente, me parece a mí que era un clamor de toda la sociedad, no era una cuestión exclusiva de un pedido del presidente, sino que esto realmente era algo que de la Libertad Avanza se ha tomado como un reclamo de gran parte de la sociedad, y una necesidad también, por supuesto, porque acá hay que aclarar algo. No solamente, por supuesto, que pensamos en la familia de las víctimas, la necesidad de que obtengan justicia, porque ese es un derecho que se tiene, y una prerrogativa que tiene que brindar el servicio de justicia es el Estado. Entonces usted tiene que brindarle a la víctima y a la familia de la víctima claramente la posibilidad de que el que las hace las pague. Claro. Eso primero, un claro mensaje para la sociedad, y un deber para el Estado para con las víctimas y sus familiares. Pero después también una cuestión relacionada al propio delincuente, que está relacionada, que tiene derecho a un juicio justo, y a un proceso, y que de ese proceso salga una sentencia, y que esa sentencia tenga una condena, y que de esa condena su cumplimiento sea efectivo, y que con ese cumplimiento efectivo alguien pueda controlar su evolución y evaluar su reinserción o no a la sociedad. Entonces también viene a cumplir con esas prerrogativas que también tiene la persona que comete un delito o que termine siendo acusado. Me parece a mí que en ese sentido es positivo, y que por supuesto después las provincias tendrán que adecuar los sistemas carcelarios y habilitar los distintos lugares para que puedan cumplir las penas, pero bueno, también esperemos que con esto, muchas veces usted sabe, con las reformas penales hay no solamente cuestiones de evaluar una pena o evaluar una baja de edad, sino también de un mensaje al resto de la sociedad y a aquellos que quieran utilizar menores
para cometer delitos. Muchas veces sabemos que son lamentablemente las propias familias que utilizan a hijos o sobrinos para vincular a la vida delictual, sea también un atinente para que esto no suceda, ¿no? Es una vergüenza, Roque, que, a ver, es abatido un delincuente menor de edad, se pudo ver y se pudo registrar en estas últimas semanas, porque hubo casos en Buenos Aires donde mata un policía a un delincuente de 12 años, después otro de 14 años, y lamentablemente fallecieron. Y de qué manera se realizan esos cortejos fúnebres en donde un barrio entero sale a despedir a un delincuente como si sería un prócer. ¿No te llama eso la atención, que estamos quebrados completamente también como sociedad, en donde salen familiares, primos y amigos, en donde plantean de que como si hubiera sido un héroe? ¿No lo ves de esa manera, algo loco, totalmente desencajado de la realidad? Que 20 años de populismo pasan factura a claro. la sociedad. Sí. Nosotros venimos denunciando el año 2022 que en Salta tenemos registrado más de 60.000 chicos entre 11 y 17 años que no terminaron la escuela primaria, o que la primaria no pasaron a la secundaria. Claro. O que no terminaron la secundaria. Es decir, que efectivamente no están escolarizados. Y yo te pregunto, ¿qué están haciendo esos chicos hoy en Salta? Son 3 estadios par de Marca Arena, de jóvenes y niños que no están yendo a la escuela. La pregunta es, ¿qué están haciendo, no? Si están expuestos a las... usted recuerde que también el 23 era la luna de noticias que Salta era el tercer distrito con más marginalidad de la República Argentina. ¿Y qué están haciendo, Roque? Yo te digo, ¿qué están haciendo, Roque? Están en las esquinas de los barrios, en las plazas, consumiendo drogas, tomando alcohol, están al pedo, están jodiendo a los vecinos de noche. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Esto es culpa sin duda alguna, en gran medida, por las políticas que lleva adelante gran parte del kirchnerismo, ¿no? Entonces, fíjese usted, muchas veces de esos sectores, yo escuché en los debates, se pedía, bueno, pero por reformas relacionadas al tema de la prevención del delito o de la mejora del punto de vista social, pero ellos reventaron un país. Exactamente. La inflación al 211%, dejaron al 55% de la población por debajo de la pobreza. Bueno, este gobierno está bajando la inflación, con relato de eso baja la pobreza, está bajando la desocupación, se está reactivando de a poco la economía. Sin embargo, eso no le gusta. Quieren que los resultados sean inmediatos, pero ellos durante 20 años destrozaron un país, destrozaron una sociedad y no se hacen responsables. Y bueno, me parece que estas discusiones siempre es bueno traer lo que fue el pasado reciente para no volver atrás, y sobre todo para explicar también cómo son las cuestiones, ¿no? Porque algunos tienen distintas teorías. Yo creo que nadie nace malo. Claro. Que bueno, uno tiene la suerte de nacer en una familia, otros chicos no tienen esa suerte. Tenemos que ser comprensivos, tenemos que trabajar también desde la provincia en políticas que atengan directamente a las familias. Fíjese, el gobierno nacional lo primero que hizo con el Ministerio de Capital Humano fue sacar a los administradores de la pobreza, ¿no? Que eran los punteros políticos que le quitaban los planes sociales a las familias que realmente lo necesitaban, que son las familias más necesitadas. Entonces, eso había un negocio detrás, y el gobierno nacional vino a eliminar ese negocio. Usted ya ve que ya no hay marchas, esas marchas gigantes, marchas donde iban las familias más necesitadas, amenazadas y obligadas, porque si no le decían que le iban a quitar los planes sociales. Se pudo ver ya no se ve. Evidentemente en Salta ya no se ve. Se pudo ver esto dos días en el Congreso, ¿no? Se pudo ver estos 2 días, Roque, en el Congreso, que las manifestaciones eran de poca gente. Y aparte, la manifestación supuestamente que planteaba la CGT para el día de ayer por la aprobación de la modernización laboral iba a ser masiva. Todos los muchachos de la CGT fueron un momentito nada más, porque obviamente ya están pasados de edad, y eso sería en mi pensamiento, ya están cansados y no pueden caminar tanto. Entonces los muchachos de la CGT fueron un ratito, plantaron un cartelito, media horita y a la casa. Y quedaron unos cuantitos nada más. Bueno, es triste también que
podemos decir, organizaciones intermedias, como son los gremios, los sindicatos, han sido cooptadas también por la política, por la casta política, ¿no? Y se hayan perdurado durante décadas, 20, 30, 40 años, y no haber trabajado nunca por el bienestar de los trabajadores, porque los trabajadores, el trabajador de bien, la mujer, el hombre de bien, lo que quiere es trabajar, quiere que con el fruto de su esfuerzo poder desarrollar sus aptitudes y poder mantener a su familia y poder progresar. Claro. Eso es sagrado, eso hacen las personas de bien. Yo estoy convencido que la gran mayoría, el 99% de la población argentina es gente de bien, es gente trabajadora, quiere trabajar, quiere ir por el camino bien, del bien, y no pelea con su patrón, sino busca entre los dos que le vaya bien. También busca progresar, muchos buscan ser emprendedores, muchos logran ascender, muchos logran pasar toda su vida dentro de una empresa y jubilarse felizmente. Entonces, y el trabajador y el empleador también sufre lo que sufre el trabajador, trabaja a la par, codo a codo, se preocupa por el trabajador y su familia, se alegra cuando puede progresar, y esa es la gran mayoría, nada más que se ha repartido durante décadas un discurso muy originario del comunismo, que viene a plantear una lucha de clases, donde eso no es la realidad, no es en la realidad. En la gran mayoría de los casos no es así. Después sí, por supuesto, hay conflictos, hay peleas, hay discusiones, hay buenos patrones, hay malos patrones, hay malos trabajadores, hay buenos trabajadores, hay conflictos, hay peleas, eso es propio del ser humano. Claro. Pero la gran mayoría no podemos nosotros condenar a la gran mayoría con una ley vieja, una ley que no incentiva el blanqueo y el régimen laboral que para poder realizar aportes. Esto es lo que viene a hacer, aclarar, a traer reglas claras para incentivar en el sector que genera producción, que genera riqueza, que mueve el comercio, generar el incentivo para poder contratar a más personas y que esas personas estén en blanco y que esas personas tengan realmente derechos, porque usted puede tener leyes laborales que sean sumamente protectivas exclusivamente del trabajador y perjudiciales para la patronal, pero si usted no contrata a esa persona, no lo va a poner en blanco, esos derechos que están puestos en una norma hace décadas, en la realidad no se van a efectivizar. Claro. Si usted va a llegar a un juicio, los juicios laborales, yo he hecho muchos años de derecho laboral, duran 4 años y apenas son 6 años, y la inflación kirchnerista se comía todos los créditos laborales, así que no tienen tampoco acceso real a la justicia, ni a través de una sentencia o de ningún tipo de indemnización, porque la inflación se lo licuaba completamente. Entonces, ahora que usted tiene que ha bajado la inflación, que se espera que en agosto llegue a 0.4, 0.5, no sé cuánto llegará en agosto, pero va a ir bajando sin duda alguna. Está bajando la pobreza, se están reactivando distintos sectores, se saca una ley laboral que va a incentivar en la patronal la posibilidad de tener ciertas reglas claras y certeza de que si contrata a alguien y esa relación laboral no llega a buen término, no va a terminar fundiéndose con algún tipo de reclamo posterior. Entonces van a tener reglas claras, más posibilidad de acceder a fuentes de trabajo, y a poco se va a ir reactivando la economía como se está reactivando. Pero bueno, acá es la primera vez que hay un gobierno que piensa claramente en la gente y no en la casta política, en la casta sindical. Claro. Roque, para agradecerte y como última pregunta, ¿qué opinión tienes respecto a esto que lo vinculan todo el tiempo a Gustavo Sáenz como uno de los libertarios número 1 que está con Javier Milei, y lo podemos mostrar como por ejemplo el acompañamiento que tuvieron tanto los diputados nacionales y Flavia Rollón como senadora nacional, acompañando todas las leyes que salieron estas semanas, y acompañó al gobierno nacional, en donde en campañas le tiraban toda la artillería a ustedes y le decían que iban contra los laburantes, que iban contra los jubilados, que iban en contra de todos, y ahora salen títulos, Roque, a donde plantean como que Gustavo Sáenz es el que da gobernabilidad, digamos, entre los gobernadores del norte.
Mire, la gente es inteligente, la gente sabe, más allá de instalar algunos medios periodísticos, la gente sabe cuál es la realidad, sabe de qué lado está la Libertad Avanza y la sociedad que apoya la Libertad Avanza, y de qué lado están, bueno, gobernadores que van buscando oportunamente dar un apoyo, pero después lo quitan, van eventualmente apoyando una ley, pero criticándola cuando la votan. Y hay algo que es más claro, a ver, ¿sabe cómo se va a dar cuenta usted que un gobernador apoya a la Libertad de Avanza? Cuando aplique las medidas de la Libertad de Avanza, los proyectos del presidente Javier Milei, las ideas de la libertad, en su provincia. Claro. E invita a que los municipios lo inviten, que lo apliquen, que bajen los impuestos. ¿Debe qué impuesto ha bajado esta administración? Dígame. Claro. Provincial. No, es más, provincial, municipales, los impuestos municipales, es más, el gobierno nacional sacó... ¿Cuánto achicó su planta estatal? ¿Cuál fue el ajuste que hizo el gobierno provincial? Dígame, ¿qué ajuste hizo? Se sigue incrementando acá en la provincia. No de títulos. No, se sigue incrementando, bueno, la cantidad de empleados, bueno, todo se sigue incrementando. Yo cité este jueves una frase del Evangelio que era: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. Bueno, claro. hay que dejar de hablar y empezar a demostrar con hechos, y ahí la gente saca sus conclusiones. Claro, así es, Roque. Senador Roque Cornejo, muchísimas gracias por haber compartido. Muy amable, que tengan excelente jornada, ¿no? Muy bien, buen fin de semana, senador. Buen fin de semana.